Perfecto, gracias, Carla. Muy bien. Entonces, vamos a continuar entonces con el ejercicio que veníamos desarrollando anteriormente que tiene que ver con el tópico de la imputación objetiva. Bien, como para alinear un poco allí lo que estábamos viendo y como para que nos enfoquemos de nuevo y retomar. Veamos que la imputación objetiva era uno de los elementos del tipo objetivo del delito y que tenía que ver con unos subniveles que se encontraban de atribución. Habíamos visto ya el tema de la causalidad, pero estamos viendo que la imputación objetiva era algo completamente diferente. Vamos entonces a identificar qué es eso de la imputación objetiva y a partir de allí poder entender sus elementos ya. Ya comprendimos qué es teóricamente. Ahora creo que debemos comprender cuáles son sus elementos. ¿Alguno de ustedes de los que estaban en la clase pasada me puede decir, sí, creo que vamos acá, si no estoy mal, en esta diapositiva? ¿Alguno podría refrescar mi memoria, por favor? Sí, doctor, correcto. Estamos ahí en ese momento en donde estamos hablando del homicidio tentado, caso de la ambulancia bajo otra acción. Ahí quedamos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, la idea es precisamente entender que el profesor Klaus Roxin creó estos tres elementos: la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, la realización del riesgo en el resultado y el alcance del tipo penal. Entonces, vamos a ver el primer elemento. ¿Cuándo hay o cuándo no hay la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado para el profesor Roxin? Él va a decir, mire, lo primero que usted tiene que saber es que se excluye la imputación, es decir, no hay creación del riesgo jurídicamente desaprobado y por lo tanto no hay imputación objetiva cuando hay una disminución del riesgo. ¿Qué es la disminución del riesgo o qué requisitos tiene para poder acreditar la disminución del riesgo? Sencillo. Primero, se requiere que ya haya un riesgo existente, es decir, que ya haya existido el riesgo anteriormente, que el sujeto activo, es decir, la persona que va a ser juzgada, modifique el curso causal y que con esa modificación lo que haga sea mejorar la situación del bien jurídico. Es decir, no empeorarla, sino que por el contrario la puso en una mejor situación. Casos. Hay un caso muy famoso en Alemania, que es el caso del desvío de la piedra. Les voy a explicar, creo que ese ya se los había comentado. La piedra va cayendo en una gran montaña y se dirige directamente hacia la cabeza, por ejemplo, de mi novia. Bien. Y yo lo que hago es empujar la piedra para que no le caiga directamente en la cabeza, lo que sería letal, sino que por el contrario le caiga, por ejemplo, en el hombro y le fractura, evidentemente, el hombro. Si ustedes se dan cuenta, en ese caso ya hay un riesgo, es decir, ya hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Pues que ya la piedra viene directamente hacia su cabeza. También hay una modificación del curso causal. ¿Por qué? Porque yo cambio la dirección de la piedra. Y gracias a esa modificación del curso causal es que ella se parte el hombro. Es decir, yo soy, digamos, causalmente quien parte su hombro. Bien. Pero esa ruptura del hombro, del plato, de lo que quiera, lo que genera en realidad es una mejoría del bien jurídico. Anteriormente estaba en riesgo su vida, ahora solamente se lesionó su integridad personal. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el médico tiene que amputar una pierna, cuando una persona se enfrenta a la posibilidad de que se infecte completamente su cuerpo. Todas esas situaciones en las que ustedes puedan ver que una persona ya se enfrente a un peligro o a un riesgo y estén directamente, o al menos haya un curso causal que los vaya a poner en mejoría y evidentemente se cause, pues es ahí donde ustedes podrían invocar la figura de la disminución del riesgo. ¿Estamos claros? La razón por la cual esto se tiene en cuenta en Roxin es que sería absurdo prohibir o decir que están, digamos, contrario a derecho o que eso es la creación de un riesgo desaprobado, pues situaciones que mejoren los bienes jurídicos. Bien. Ahora, hay unos casos que no se pueden confundir, como por ejemplo la sustitución de riesgos. Imagínense, por ejemplo, que por el contrario, digamos, a la situación que les venía comentando, yo veo que la piedra se dirige a la cabeza de la persona que está a mi lado y en lugar de que muera por la piedra, decido pegarle un tiro en la cabeza y digo, no, que se muera, listo, me le voy a evitar el sufrimiento. En realidad, lo que estoy haciendo ahí es sustituir los riesgos. El riesgo de muerte nunca varía. No pongo en mejor situación el bien jurídico, solamente lo cambio de forma. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí, apreciados colegas?
Sí, doctor, por el caso mío, sí. Perfecto. Bien. Ya, un segundo, por favor. Perfecto. Ahora, la segunda es, se excluye la imputación cuando falta la creación de un peligro jurídicamente relevante. ¿Qué ocurre con el tema de un peligro jurídicamente relevante? Son situaciones que ni disminuyen, ni aumentan o incrementan la situación del bien jurídico. Es decir, lo dejan igual. A eso lo llaman actos inocuos ex ante que producen un resultado jurídico ex post. Es decir, me voy a explicar. Actos que vistos antes de hacerlo en realidad no configuran objetivamente ningún peligro, pero que una vez yo los hago, ya puede desencadenar y vistos después del resultado, pues uno dice, bueno, gracias a eso fue que ocurrió. Me voy a explicar. Son actos adecuados socialmente que en algunas ocasiones pueden generar un peligro. Aquí ustedes se van a encontrar con los casos que les comenté, como la compra de los tiquetes para, ¿se acuerdan el tema de la suegra que les decía el sujeto que es importunado o incomodado por su suegra y decide comprar unos tiquetes de viaje para ver si en algún momento el avión se cae y con ello muere esta persona que le incomoda? Lo mismo, por ejemplo, con el caso del abuelo o el padre que tiene la herencia y su nieto o su hijo lo invitan a que den un paseo en una noche tormentosa. Ambas cosas, si ustedes se dan cuenta, ex ante, es decir, antes de que se desencadene la muerte o cualquier situación antijurídica, pues en realidad no representan ningún peligro. No hay ningún peligro en comprarle a una persona un tiquete de avión y tampoco hay un peligro de decirle a una persona que no vaya a dar una vuelta. Bien. Sin embargo, ambas cosas ¿En serio? terminan. Eso en Vietnam. Dana, creo que tienes tu micrófono abierto, Dana. Bien. Edinson, ¿nos dices algo? Bien. Entonces, como les iba comentando, en el presente caso entonces, lo que ustedes se pueden encontrar es una situación que evidentemente no está prohibida, pero que puede generar un problema futuro. Entonces, Roxen dice, esas situaciones no pueden ser castigadas. En esos casos no hay imputación objetiva. ¿Estamos claros? Es decir, no puede presentarse la figura de la imputación objetiva. Continuemos. Ahora, es otro problema. En el tercer caso, aquí hice cuatro solamente por una variable. Permítanme un momento. Sí. Ah. Básicamente, Roxin establece el fenómeno del riesgo permitido. Y dice, ¿sí? Claro. Creo que a mí nos está hablando, si no estoy mal. De pronto se conectará al audio después. ¿Me escuchan? Es que no veo el... Sí, señor. Sí, Perfecto. señor. Cool. Muy bien. Entonces, continúo. Les decía, Roxin va después de decir, mire, tampoco puede decirse que hay la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado cuando el riesgo es permitido. ¿Y cuándo podemos decir que hay un riesgo permitido?
cuando en efecto se ha creado un riesgo jurídicamente relevante, ¿bien? Pero de modo general, independientemente del caso en concreto, se encuentra permitido. Situaciones como, ya te doy la palabra, mira, situaciones como lo que les comentaba anteriormente, el tema del tráfico de automóviles, las líneas aéreas, los deportes extremos, el tráfico fluvial, el manejo de plantas nucleares, situaciones como la medicina en sí misma, una operación a corazón abierto, el tratamiento de un cáncer muy peligroso. Todas estas situaciones son situaciones de riesgo, ¿bien? Pero son riesgos que en ciertas condiciones están permitidos. Es decir, son relevantes, importan para el derecho, tanto que lo regularon. Y cuando estoy dentro de la actividad que se me permite, sin sobrepasar el límite, no puedo crear con ello un riesgo jurídicamente desaprobado. Por el contrario, si por ejemplo al conducir excediera la velocidad, ya me salgo del límite del riesgo permitido y entro a la creación del riesgo jurídicamente desaprobado. Por ejemplo, si como médico opera un paciente y muere, pero lo operé bajo el cumplimiento de lo que llaman en medicina la lex artis, que es la regla técnica o artística que dota, digamos, los procedimientos médicos y cumplí con cada uno de ellos, pues pese a que esta persona haya muerto, no podrá ser imputada a mí porque he cumplido cabalmente con lo que me correspondía. Por el contrario, si he incumplido alguno de esos protocolos, ya podremos afirmar que en efecto se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. Independientemente de si por eso fue que murió, solamente con el incumplimiento diremos que se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. A mí. Gracias, docente. Quiero saber si ahí me escucha. Sí, lo escucho bien. Un poquito se escucha como, Poco lejos. sí, pero un poco lejos, pero intentaré, digamos, tomar lo mejor que pueda su idea. Le agradezco mucho, mi estimado. Yo tengo una inquietud, presumiendo un poco el ejercicio que usted pone, donde el individuo eh, quiere deshacerse de la molestia de la suegra y compra los tiquetes aéreos, pero ¿qué llegaría a suceder si mediante una investigación se entiende que él conocía sobre los riesgos que representaba ese viaje, de pronto que él tenga conocimiento que ese avión esté teniendo algún tipo de falla o alguna situación y aprovecha la ocasión para tratar que se dé el hecho que él pretende y hacerlo pasar como un tema accidental? Ya Sí. ahí cambia la película, ¿no? Completamente. Amir, ha hecho usted una pregunta, dos quilates jurídicos. A eso que Amir está preguntando se le llama el problema de los conocimientos especiales. Bien. Y eso va a generar un debate muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, puede ser, miren por ejemplo, yo compro el tiquete para, no sé, para Paula. Sí, discúlpame que te ponga de ejemplo. Compro un tiquete para Paula. Digo, Paula, te quiero enviar a, no sé, Rusia. Pues pongamos un ejemplo. Eh, y el avión se cae porque fallaba. ¿Yo qué responsabilidad tengo ahí? Nada. Cualquier avión puede fallar, o sea, ¿cómo yo por comprar el tiquete voy a tener responsabilidad? Pero agréguenle solamente una cosa, que ahora yo sé que el avión falla y sé que el avión se cae. Entonces, esto va a generar un choque conceptual muy importante. Figuras como Roxin y otras líneas de pensadores alemanes van a decir, no, eso fundamenta la responsabilidad penal. Porque si lo sabe, significa que tiene que tenerlo en cuenta para la creación del riesgo. Otros un poco más radicales, esa corriente se le llama funcionalismo radical, van a considerar que no, que nada de prohibido hay en hacer algo que está permitido, como comprar tiquetes. ¿Sí? Problema de quien no verifica o de quien no tiene la función de verificar la falla del funcionamiento del avión. ¿Sí me hago entender? Es decir, problema penal para la persona que debía identificar que el avión fallaba, no para mí, que simplemente lo sé. Esto tiene un problema interesantísimo y es que quiero que observen lo siguiente. El caso más importante de todo esto es, digamos, este, que les voy a comentar a continuación. Imagínense que yo soy un vendedor de cuchillos, ¿sí? Digamos, las personas que vivimos en Colombia sabemos que en la calle suelen vender cuchillos. Yo no sé si alguno no ha visto vender cuchillos en la calle,
pero si lo hace, por favor, que, o sea, confírmeme, ¿han visto que venden cuchillos en la calle? Sí, señor. Sí, señor. Claro, Yo no he ido sí, al pan de claro, cada. Claro, lo he visto muchas sí, veces. señor. Uf, de todos Perfecto, los tamaños. de todos los tamaños, así es. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que venden cuchillos, pues parece ser una actividad permitida en estricto sentido, ¿bien? Sin embargo, imagínense que el vendedor de cuchillos está ahí y paso yo y le digo, hey, discúlpeme, un cuchillo, por favor. El tipo me lo vende. Estamos claros, ¿no? El tipo me lo vende. Y resulta, y resulta que hay una pelea enfrente de él. Y yo mismo estoy en la pelea. Y yo con la cara reventada de golpes, llego y le digo rápido, deme un cuchillo. Y se lo compro. ¿Creen que el vendedor de cuchillos ya tiene alguna responsabilidad? Si yo enciendo a puñaladas a la otra persona y lo mato. No. Sí, hay. Sí, claro. Hay un riesgo permitido. Sí, sí, lo hay. Esta, si se dan cuenta, es la misma pregunta que me hacía a mí sobre el conocimiento especial de los vuelos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque, ¿cómo así que en unas situaciones le está permitido vender cuchillos y solamente porque este llega y yo entiendo que lo puedo utilizar, entonces resulta que yo voy a ser castigado? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren que este es un tema de conocimientos especiales, porque yo puedo alegar, no es que pues estaba haciéndolo decir, venga, señor, lo vamos a juzgar por cómplice. Usted facilitó el arma con la que otra persona mató, sabiendo que le debe utilizar para matar. Y yo, pues sí, sí, pero yo estaba haciendo lo de siempre, vender cuchillos. Pues mi trabajo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que hay dos posiciones. La primera posición, sostenida por la mayoría, es que en efecto esos conocimientos especiales fundamentan la responsabilidad penal y tiene que considerarse que si hay la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Estamos claros? Por el contrario, existe una, digamos, tesis minoritaria que dice que estos conocimientos especiales no interesan y no importan, sino que lo único que importa es que cumpla con su función y que la función esté permitida. ¿Estamos claros? Aquí pueden ubicar a Klaus Roxin, Frisch, Schunemann, entre otros penalistas alemanes, y aquí Jacobs, creo que Paulik, eh, creo que son muy pocos, la verdad. Pero digamos que el principal exponente es Jacobs, pero contemporáneos no les puedo citar a muchos, la verdad. Es una tesis muy minoritaria, pero quiero que la conozcan. Rocío Jiménez. Doctor Juan Camilo, buenas noches. Una Buenas noches. pregunta. Sobre este tema que estamos hablando, pienso que funciona a nivel Latinoamérica teniendo en cuenta el accidente aéreo del Chapecoense, en el que culparon al piloto y a la empresa directamente por el tema del combustible y que no se declaró en emergencia cuando solicitó el aterrizaje. Ujú. ¿Funciona así no solamente en Colombia, sino en diferentes países? Funciona en otros países, funciona en Perú, por ejemplo, funciona en Argentina de la misma manera, funciona en México de la misma manera, funciona, estoy intentando identificar los países argentinos en los que funciona así. Funciona en Ecuador, funciona en Chile, funciona en Chile, y ya no puedo darte temas de más. Pero lo que pasó con el Chapecoense, si el conductor del avión estuviera vivo, por ejemplo, y creo que el controller sí, creo que tiene responsabilidad penal allí, la persona que controlaba el tema. Digamos, evitar el haber hecho el tema del llenar el carro tanque, ahí el carro tanque no, el combustible, ahí lo que hay es el exceso del riesgo permitido, se pasa, en realidad opera un avión bajo la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Por qué? Porque hay unos reglamentos técnicos que les dice efectivamente cómo es que debe llenarse el combustible, cuánto tiempo, cómo es el tema de las proporciones, etcétera. Creo que ahí es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado pura y dura. Bien. ¿Estamos claros hasta ahí? Lo que quiero que entiendan de este tema del riesgo permitido, les voy a explicar dos casos más para que puedan prestar atención a esto. En marzo del año 2024, la Sala Penal de la Corte Suprema... Hay alguien aquí que está escribiendo en el chat y yo no había visto, qué pena.
Dice Dayani, buenas noches, estoy conectada con mi esposo Marlon. Ok, perfecto. Buenas noches. Entonces, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en este año 2024, exactamente en el mes de marzo, conoce un caso muy interesante. La sala conoce el caso de una médico quirúrgica que realiza una operación al lado de pues, su equipo de trabajo. Quiero que escuchen, por favor, ¿ya me escucharon este caso o no? Discúlpenme, es que yo doy diferentes clases, no quiero ser redundante. No, señor, no lo hemos escuchado. No, Ok, no lo hemos escuchado todavía. perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que la médico quirúrgica opera, ¿bien? La operación es un procedimiento de parto, ¿bien? Lo que pasa era que era un procedimiento de parto un poco complejo. La mujer era VIH positivo y resulta que al ser VIH positivo, cuando la van a operar se encuentran con una especie de, ¿cómo es que se llama eso? Un quiste, por decirlo de alguna manera, que estaba absolutamente grande y duro y que al cortarlo reventó una arteria. Cuando revienta la arteria, sale sangre y le entra por el ojo al médico. Esto, pues digamos, altera un poco el tema de la situación, del control situacional, por el estrés que puede ocasionar el también poderse verse contagiada de VIH y demás. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo siguiente. Al terminar la operación, una de las gasas se queda adentro del cuerpo de la persona, dentro de una fosa ilíaca. Bien, con el tiempo nadie se había dado cuenta de esto. Esto ocasiona una infección mortal en ella, que evidentemente la lleva a su pronto deceso. Se juzgan responsabilidades penales y se intenta juzgar a la persona, a la médico. Eh, en la primera instancia se le absuelve, en la segunda instancia se le condena, pero llega al tribunal, a la Corte Suprema de Justicia, en la sala penal. Y la sala penal a través de eso dice, primera tesis. La segunda la vamos a ver cuando veamos a Jacobs, porque la segunda tesis es copia de Jacobs. Pero la primera tesis es esto, riesgo permitido. Espérese un momento. ¿Cuál es la lex artis de la médico quirúrgica? Pues abrir el cuerpo, realizar la operación, y cerrar el cuerpo, es decir, cerrar la cavidad, cuando la instrumentadora quirúrgica le diga que el conteo de las gasas está completo. ¿Sí me hago entender? Es decir, su única actividad, la reglamentación que le corresponde a ella, tiene que ver con realizar su trabajo, sacar las gasas y cerrar el cuerpo cuando la instrumentadora le diga eso. ¿Estamos claros? No otra cosa. Por lo tanto, en esa actividad de ella sí cumplió su lex artis. Más adelante vamos a ver que hay una cosa que el profesor Jacobs llama principio de confianza, que tiene que ver cuando hay trabajos en distribución de roles. Entonces, la Corte a este argumento que les estoy dando suma la teoría de Jacobs y dice, ah, no, y además hay una distribución de roles. ¿Cómo funciona la distribución de roles en el presente caso? Pues sencillo, la persona tenía el deber de operar y la otra tenía el deber de contar las gasas. Es responsabilidad de la persona que tenía que contar las gasas, no de la persona que opera. ¿Estamos claros hasta ahí, apreciados colegas? Sí, señor. Sí, Sí, señor, señor, doctor. muy, muy bien. Sí, señor. Entendido. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a el siguiente tópico. Ya vimos cuál es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Ahora vamos a ver la realización del riesgo en el resultado, que ustedes la van a ver identificada acá como RRR, pero solamente es como por abreviarla para no estar diciendo realización del riesgo en el resultado y para no estar escribiendo realización del riesgo en el resultado. Recuerden de la clase pasada qué significa la realización del riesgo en el resultado. Supone pensar que en efecto se ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado. O sea, que en efecto sí se creó el riesgo jurídicamente desaprobado, sino que este no fue el que terminó realizándose en el resultado. ¿Estamos claros? ¿Y cuándo podemos afirmar eso? Entonces, Roxin les crea una lista de eventos en los cuales ustedes pueden decir, pues mire, resulta que en efecto, pese a que se haya creado el riesgo, no se realiza en el resultado. El primero es cuando no hay la realización del riesgo en el peligro, perdón, en el resultado, cuando el peligro no se materializó en el resultado. Entonces, aquí les dicen, ¿cuándo es eso?
cuando la realización del peligro en el resultado sea por un curso causal diferente. Ahí es donde ustedes van a encajar los casos como el caso de la ambulancia, ¿se acuerdan? Del caso que le disparo o un sicario le dispara a una persona y este muere en la ambulancia que se estrella, producto del azar, producto de la vaca, producto de que el conductor iba borracho y se estrelló, producto de un incendio, producto de lo que quieran, ¿ver? Y también van a encajar aquí el tema de los disparos y la muerte por la infección adquirida en el hospital. ¿Por qué esto ocurre de esta manera? Porque lo que les están diciendo es, sí, se creó un riesgo jurídicamente desaprobado porque cuando el sicario disparó a la cara de la persona o a la cabeza, evidentemente estaba creando un riesgo jurídicamente desaprobado. Pero no fue eso lo que se realizó en el resultado. El resultado se realizó por un curso diferente. Ahora, yo quiero que ustedes vean cómo graficar esto. Creo que ya lo he hecho anteriormente, pero quisiera insistir. Bien, yo les digo, miren, el riesgo normal va así. ¿Me hago entender? El disparo, esto que estoy dibujando, esta línea, representa el curso causal que está creando, por ejemplo, el sicario al disparar. ¿Estamos claros? Es decir, un curso causal dirigido a la muerte. Sin embargo, por ejemplo, cuando la ambulancia se estrella, cambia el curso causal por otro lado. Y evidentemente también llega la muerte, pero es otro tipo de riesgo el que se realiza. El que se iba a realizar aquí se llama muerte por disparo en la cabeza. ¿Sí me hago entender? Este. Y este no fue el que se realizó. Se realizó fue el muerte porque se estrelló en ambulancia. Son riesgos diferentes. Y a mí, Juan Camilo, no me pueden atribuir este, porque este no lo creé yo. Este no fue responsabilidad mía. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me van a entender? ¿O me estoy haciendo entender? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entendido, licenciado. Muy bien. Entonces, continúo. Ahora, no cualquier desviación, o sea, no cualquier cambio lo va a afectar, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que yo digo, bueno, yo sí quería matar a Juan al lanzarlo al río, pero lo que pasa es que Juan se murió porque una piedra se abrió la cabeza y yo lo quería era matar de que se ahogara. Entonces ahí cambió, ¿sí me hago entender? Cambió el riesgo. No, 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 no. Esas variaciones, pues hacen parte del riesgo inicial. Si se dan cuenta, hacen parte de lo que creen. Tienen que ser variaciones verdaderamente materiales del curso causal. ¿Listo? También un segundo criterio es que para Roxin no se realiza el riesgo en el resultado cuando el riesgo no permitido no se materializa en el resultado. ¿Qué es eso? Pues el mejor ejemplo que les puedo dar es el de los pelos de cabra china. El riesgo se incrementa, pero no es el que realiza el resultado. Me voy a explicar. Préstenme por favor atención. Ya existía, ¿se acuerdan del caso, no? Este caso ya se los comenté, el caso de la fábrica de pinceles con pelos de cabra china. Me dicen por Sí, favor. señor. Sí, señor, ya Pero, nos lo explicó. entonces, en este caso, el de la fábrica de pinceles, yo para importar los pinceles tengo que desinfectarlos con los componentes A, B y C. ¿Estamos claros? Bien. Sin embargo, si los tengo que desinfectar es porque ya es un riesgo. ¿Se dan cuenta? Hay por ahí un dicho que dice, muy sabio, que algo lleva al agua cuando la bendicen, ¿no? Pues evidentemente, si yo tengo que desinfectar los pelos de cabra es porque ya importarlos es un riesgo. Lo que pasa es que yo estaría en el riesgo permitido si cumpliera con la desinfección. Y por el contrario, incremento el riesgo si no los desinfecto. Eso es todo lo que pasa. Bien. Supongan, como ocurre en el caso de los pelos de cabra china, que yo no los desinfecto. Y resulta que la gente empieza a morir. Pero al morir, la gente, a hacer estudios correspondientes, se dan cuenta que la gente muere por la bacteria D. Es decir, por una bacteria que aunque yo hubiera realizado la desinfección correspondiente, no hubiera podido eliminar. Entonces, en ese caso se presenta el criterio que les comento. Me vuelvo a compartir la pantalla. Ahí podemos afirmar que el riesgo no permitido, como el de haber incorporado o traído al país los pelos de cabra china sin el correspondiente desinfección, no fue lo que se materializó en el resultado, fue otra cosa. ¿En este caso qué? Pues una bacteria diferente.
¿Estamos claros hasta ahí? Hola. Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Bien. Es que quiero confirmación porque, por una cosa, y es que si alguno no entiende, pues yo no tengo ningún inconveniente en volverlo a explicar. Para mí es mucho mejor que todos entiendan y no tener que, pues digamos, avanzar sin que, con que alguno se haya quedado por atrás o algo por el estilo. No es mi intención en absoluto. Bien. Doctor, en efecto, en el punto que está hablando, que dice que de otro país, inclusive pues por eso es que Estados Unidos o varios países revisan y no dejan entrar pues así cosas como frutas ni semillas, o sea, revisan muy bien lo que ingresa la persona al país o al contrario, por lo Exacto. mismo para no ocasionar pues que hayan enfermedades o se propaguen o Así es. De hecho, los controles sanitarios son bastante grandes. No más que sí, los señor, esos europeos que están locos, pero sí, los controles sanitarios norteamericanos son fuertes, bastante fuertes. sí, señor. Perfecto. Entonces, continúo. Miren que ya vamos terminando, Roxy. Vamos avanzando. Entonces, el siguiente es, no hay realización del riesgo en el resultado cuando el resultado no está cobijado por el fin de protección de la norma de cuidado. Aquí me voy a detener un poquito para poderlo explicar. Eso tiene unos requisitos. Supongan que yo voy violando una norma de cuidado. Bien, no una norma penal. Ya les explico qué es una norma de cuidado. Con ello, con la violación de la norma de cuidado, ocasiona un daño antijurídico. Pero resulta que la norma no protegía ese resultado. Y para eso nos traen dos casos importantes. Las luces de los ciclistas y el paciente que sufre un paro cardíaco. Le voy a intentar explicar. Bien. Imagínense lo siguiente. Imagínense que aquí van dos ciclistas en línea recta, así, hacia allá. Qué pena que me pongan estos temas, pero es que si no lo hago así, me tocaría mandarles a leer un texto muy largo. Creo que ya lo leyeron, pero la idea es que los que lo leyeron sabrán que la clase incluso pueden apagar la cámara. Entonces, ¿qué ocurre? Van dos ciclistas así y viene uno así, de noche, en una carretera no iluminada. ¿Estamos claros? Ninguno lleva luces. Esa es la norma de cuidado, norma del Código de Tránsito para prevenir algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para cuidarnos de algunas situaciones. Ninguno lleva luces. Estos dos se estrellan de frente y mueren. ¿Estamos claros? Y pretenden juzgar a el de atrás, por no llevar luces. Y le dicen, el juzgamiento se hace porque si usted hubiera llevado luz, hubiera alumbrado la carretera y con ello hubiera impedido, hubiera evitado que las otras personas se estrellaran. Entonces, si ustedes lo miran a la luz de la imputación objetiva, se van a dar cuenta que el sujeto que está siendo juzgado evidentemente creó un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Por qué podemos afirmar que creó un riesgo jurídicamente desaprobado? Porque el conducir sin luz es una bicicleta, pues está prohibido. Lo que está haciendo es incrementar el riesgo. No está dentro del riesgo permitido, entra dentro del incremento del riesgo. ¿Estamos claros hasta ahí? Lo que pasa es que eso no fue lo que se realizó en el resultado, porque si ustedes miran los códigos de tránsito de la mayoría del planeta Tierra, utilizan la exigencia de la luz de noche es para proteger al mismo ciclista de accidentes con terceros, no para proteger a otras personas de accidentes entre ellos. Si se dan cuenta que esa no es la finalidad de la norma de cuidado, entonces es por esto que este criterio se denomina que el resultado no esté cobijado por el fin de protección de la norma de cuidado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Bien. señor. El siguiente caso Sí, es el doctor. siguiente. Es el paciente que sufre un paro cardíaco por omisión de un examen médico. Resulta que esto ha pasado en muchos casos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el médico, por ejemplo, el médico cirujano
le va a hacer un procedimiento estético a la paciente y pues necesita cobrarle ya a la paciente para poder, digamos, tener sus ganancias. Entonces, omite nada más y nada menos que pasarla por la revisión de la persona encargada de la anestesia. Entonces, dice, no, 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 tranquila, soy yo. Yo tengo buen ojo para eso. El tipo la somete a la cirugía y resulta que muere. Bien. Resulta que en el proceso penal se logra acreditar que aún, ojo con eso, habiéndole realizado el examen de anestesia, digamos el del anestesiólogo, no se hubiera podido detectar la falla cardíaca que tenía la paciente, porque el examen de anestesia no estaba diseñado para eso. Solución, toca que absolver al médico. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, ese riesgo no obedecía a la norma de cuidado que él incumplió. La persona se murió por incumplir una norma de cuidado, por no por incumplir una norma de cuidado, sino por otro riesgo diferente. ¿Estamos claros? Julieta Jiménez. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Doctor, pero una pregunta. Pero sin embargo, cuando la persona pasa a valoración por el anestesiólogo, lleva toda clase de paraclínicos y si de pronto es hipertenso o tiene algunas complicaciones de salud, de todas maneras piden otros exámenes diagnósticos que está mostrando el estado real de la persona en su salud. Entonces ahí, ¿cómo sería el caso? Porque de todas maneras el anestesiólogo para eso mira a la persona con anticipación, para saber qué anestesia le va a administrar y tener todos los cuidados necesarios. ¿Cómo sería ahí? Sí, tienes toda la razón. El caso se plantea bajo los protocolos médicos. Entonces, evidentemente que formular una hipótesis general a partir de un caso, pues no cubre los detalles de las hipótesis particulares. ¿Sí me hago entender? O sea, uno que era la regla. Vea, lo que le exigían los protocolos no hubieran podido identificar esta situación. Punto. Ahora, ¿qué tan exhaustivos son los protocolos? Pues evidentemente eso va a cambiar entonces la solución del caso. ¿Sí me hago entender? Pero no quiere decir que sencillamente sea un examen. Pueden ser diferentes exámenes, solamente que un perito médico puede decir, bien, a pesar de que el anestesiólogo hubiera hecho todo eso, esa vaina no se hubiera notado. Punto. ¿Por qué? Porque para eso necesitaban otra tipología de exámenes que no se suelen hacer acá. Ah, ya entiendo. ¿Sí me entiendes? Es básicamente a eso a lo que se refiere el caso. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Carlos y luego Dayani. Doctor Juan Camilo, buenas noches. Doctor Juan Camilo, por ejemplo, con respecto a este tipo, es que en esta semana una hermana fue intervenida quirúrgicamente para quitarle un pterígio, pero resulta que ella mientras estaba en la cirugía le dijo, doctor, no me ha obrado la anestesia, por favor aplíqueme otro poquito más. El doctor le dijo, no le puedo aplicar la anestesia porque ya le aplicamos lo que el protocolo se dice, ¿no? Que es donde lo hubiera aplicado más, hubiera muerto posiblemente la paciente. Así es. Qué caso tan interesante, ¿no? Porque pareciera que de pronto a veces algunos pacientes no sé si evidentemente tu hermana sintió dolor durante el protocolo, si efectivamente no la había tomado la anestesia, pero sí es cierto, porque imagínate uno como médico diciendo, no, que no me agarró y uno echando más anestesia, pues se le puede matar, ¿se me hago entender? Y aquí, y esto es un tema muy interesante, aquí no aplica el tema del consentimiento, ¿no? No, es que me pidió que le diera más anestesia y se la di. No, es que primero hay una regla del consentimiento y es que no opera frente a la vida. Yo no le puedo dar el consentimiento a ninguno de ustedes para que me mate. Si lo hago y me matan, ustedes van presos todos, salvo que sea frente a algunas situaciones excepcionales, como la eutanasia, que tiene unas causales. Si se dan cuenta, o sea, no es por el libre albedrío. ¿Estamos claros? Pero es un caso muy interesante, la verdad. Dayani, por favor. Doctor, es que yo conocí un caso en Neiva, una señora que vivía en México, pero ahorita recuerdo el ejemplo del compañero, entonces el médico salió absuelto, pero por el ejemplo que pone Carlos, creo que no debería haber sido así el proceso. Ella llega a Colombia, se hace la cirugía, en ninguna parte le han querido hacer la cirugía porque ella tenía unos problemas de salud
Ok. Esta era cirugía estética. Ella se excedió y ¿Cirugía qué, ella perdón, pidió que le estética? hicieran. Era estética, pero entonces ahora lo que dice Carlos, o sea, está la conclusión de que, de lo que su merced acaba de decir. Ella pidió más anestesia, pero no se la colocaron. Mira que esta señora llegó y se hizo como 10 cirugías en un solo día, en un solo procedimiento. Se hizo los glúteos, el abdomen, la cara. Entonces, pues yo creo que un cuerpo no aguanta como para tanto. Bueno, en conclusión, yo averigué hace poco qué había pasado con ese caso. Me llamó mucho la atención qué había pasado porque el señor pues nunca ha ido a la cárcel ni ha tenido condenas por pacientes que se le han muerto por cirugía estética. Entonces, él lo que dijo en el caso era que ella tenía unos problemas médicos, pero que ella había falsificado los documentos que él pide, los exámenes, los había falsificado para poder, que lo engañó, de cierta Sí. manera eso dijo. Pero ahora que dice Carlos, pues imagínate, ahí nomás está que por qué le realizó 10 procedimientos en un solo día. Y O eso sea, tiene que no era ser, ético. eso tiene que ser un error. Eso tiene que ser un error gravísimo. Pero es muy interesante. Sí. ¿Y eso pasó dónde? Perdón, ¿en qué parte? Señor, ¿Eso en qué parte pasó Colombia? Sí. en Neiva, Huila, en la Está, capital. Sí, está señor. muy interesante porque sí, yo creo que hay incluso una figura que se llama dolo eventual. O sea, lo que está alegando el médico en este caso se llama error de tipo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se llama así, error de tipo. Es cuando la persona no sabe que verdaderamente está incurriendo en una prohibición, como por ejemplo hacerle un examen médico, perdón, un procedimiento médico a una persona que no se le puede realizar. Entonces le está diciendo, no, yo estoy bajo un error. ¿En qué consiste el error? En que yo no sabía que ella tenía ciertas condiciones médicas. ¿Por qué? Porque ella me indujo al error, porque falsificó los documentos, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Pero en el presente caso, más allá de eso, el tema de practicarle tantos procedimientos médicos, pues puede suscitarse en un tema de responsabilidad. Me parece muy interesante y creo que lo Sí, habría. Está sí, pasándose del riesgo, ¿bien? De lo permitido. total. Gra- Pero Gracias, tendrías doctor. que, con gusto, tendrías que acreditar que existe una regla que te prohíbe hacer. ¿Sí me hago entender? No solamente de manera intuitiva, como Ujú. podría intuirlo. ¿Sí me hago entender? Porque un médico te Sí, puede decir, no, claro. pues se pueden hacer como 17 al mismo tiempo, no pasa nada, y ya, se busca el caso. El fiscal lo que tendría que acreditar es que, en efecto, a nivel médico, existe una regla que te dice que se pueden hacer tantos procedimientos quirúrgicos al tiempo y que no se pueden hacer Mm, más, dependiendo de variables que pueden acreditarse. Eso es todo. Bien. señor, Eh, gracias. Bien, ¿quién sigue? Veo la mano de Julieta Jiménez. Doctor, nuevamente, muchas gracias. Con todo gusto. Tengo dos preguntas. Voy a intentar ser breve con el planteamiento porque es un poquito extenso. La Tranquilo. primera, ¿qué pasa, por ejemplo, hoy en día todo procedimiento puede ser de enfermería, laboratorio, médico, como sea, tiene que llevar un consentimiento. Uno debe firmarlo, pero con ese consentimiento uno está expuesto a cualquier situación porque ellos van a decir, pase lo que pase, ya firmó, me No imagino. necesariamente. Dos, conozco una situación de alguien que se hace una cirugía oftalmológica. Ah, eh, Resulta de que a esa persona le pusieron silicón en un ojo y resulta de que por dificultades entre las EPS, cambio va y viene, resulta de que se demora un poquito el tratamiento, pero al parecer pues el procedimiento no se sabe si fue mal realizado por el médico o qué dificultades hubo. Hoy en día esa persona tiene, ay, perdóneme la palabra porque no encuentro otra, un emplasto tan grande en el ojo de silicón que no le permite ver, que se tiró el ojo por completo, que es tanto el daño ocular que refieren en un TAC cerebral y todo un TAC de cráneo, refiere que ya el ojo tiene una prótesis, no reconoce el TAC, no reconoce el ojo natural. perfecto. Ahí, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El manejo entre EPS, la demora en los procedimientos o sencillamente el médico que en un momento dado quiso hacer la cirugía, pero qué falla pudo haber para que esa persona tuviera que perder la visión en este caso? Muchas gracias, doctor. Son buenas preguntas las que haces. Intentaré ir en orden y también, digamos, frente a lo que puedo y no puedo responder por algunas situaciones. Primero, lo primero que yo consideraría es que
en efecto, la situación del consentimiento informado no te exime de todo. ¿Por qué? Porque el consentimiento informado no, con eso, por ejemplo, imagínate, yo no consentí que el médico llegara tomado a hacer la cirugía, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Y la hizo así. Yo no consentí que tuviera prótesis de menor calidad. Yo no consentí diferentes situaciones que pueden acreditarse bajo el consentimiento informado. ¿Sí me entiendes? Entonces, esas situaciones son el límite del consentimiento informado. Y el consentimiento informado también está arreglado por la ley. Entonces, tampoco puede ser que sea una cláusula tan abierta que de repente yo esté básicamente dando el consentimiento para perder la vida en situaciones diferentes, como te lo manifiesto. En el segundo caso que me expones, yo creo que para eso en realidad es que se encuentra la prueba pericial. ¿Por qué? Porque es difícil a nivel de causalidad poder tú decir, no, es que fue la demora, porque un perito te puede decir, no, miren, es que esto está tan mal hecho que así lo hubieran atendido al día siguiente, no se hubiera recuperado este daño. ¿Sí me entiendes? Entonces, para eso generalmente es que se utiliza la prueba pericial. Perdón, doctor, ¿y ahí cuál sería el paso a seguir? Discúlpeme, si esto Interpretación. le corresponde al penal, ¿cuál sería el caso a seguir? Sí, claro, dos cosas, ¿no? La primera es la responsabilidad civil, que por supuesto es un tema de un daño a la salud enorme, pero frente a temas penales, lo que tiene que hacer es interponer una denuncia, constituirse como víctima al interior de un proceso penal. Generalmente en estos casos, en la mayoría de situaciones, yo no sé si eras tú o otra persona la que decía, no, es que nunca le ha pasado nada al médico. La razón es una sola, y es que la mayoría de los médicos que se dedican a temas estéticos y que lo hacen profesionalmente tienen buenas aseguradoras. ¿Qué significa esto? Que la aseguradora lo que hace es negociar la reparación del daño, precisamente para evitar la interposición de acciones de orden penal o que se continúe con ellas. ¿Sí me entiendes? Esa sería la diferencia. Bueno, señor, muchas gracias. Perfecto, está bien. Continuemos. Muy bien. Bien. Ahora, y lo siguiente es que no hay realización del riesgo en el resultado en caso de conductas alternativas conforme a derecho que lleven al mismo resultado. Ya con esto para terminar. ¿Qué decía Roxin con esto? Sencillo, miren. Les voy a proponer este caso. Imagínense que por acá va pasando un ciclista y al lado le va a pasar un camión. Resulta que a nivel internacional, la distancia prudente que hay que tener entre el ciclista y cualquier vehículo es de 1.5 metros. Bien, supongan que en este caso el camión pasa a 1.2 metros, es decir, crea un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Estamos claros? Resulta que evidentemente el tipo tambalea, se cae y pasa directamente por debajo del camión y lo mata. ¿Qué ocurre? Que logra demostrarse que la caída del ciclista fue tan aparatosa que aún cuando el camión hubiera respetado la norma de cuidado, el ciclista hubiera pasado por debajo del camión, es decir, lo hubiera arrollado y le hubiera causado la muerte. A esto se le llama una conducta alternativa conforme a derecho. Es decir, si hipotéticamente pudiéramos pensar que el conductor del camión hubiera desarrollado una conducta diferente y aún así se produce el resultado, no lo podemos castigar, porque lo estaríamos castigando solamente por el azar. ¿Sí se dan cuenta? Porque pues fue tan de malas que en este caso se iba pasando cerquita, pero aunque hubiera pasado lejos lo mata. Entonces uno dice, venga, pero de verdad, ¿se justifica castigarlo si aún habiendo cumplido lo que le estamos exigiendo le hubiera producido la muerte? No tiene sentido. Bien, esa es básicamente la situación en la que nos encontramos. ¿Estamos claros? A eso se le llama una conducta alternativa conforme a derecho. ¿Claros hasta ahí, apreciados colegas? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Muy señor. bien. Excelente. Entonces creo, sí, Gustavo. Doctor, bueno, buenas noches y gracias. Voy a preguntar una cuestión que me causa a mí, eh, bueno, de todo lo que hemos hablado de la imputación objetiva. eh, ¿Para qué la imputación objetiva? ¿Para poder juzgar o para poder justificar y que, por ejemplo, un ejemplo, en el caso del de la ambulancia, el señor que dispara causa la lesión y lo llevan al herido, van en la ambulancia
y la muerte no se causó por la bala, sino por el accidente, ¿a él lo juzgan o no lo juzgan? Por supuesto que lo juzgan. Claro que sí. Pero la pena que él se busca con la imputación, que se le reduzca la pena o que se le asevere más. Para las dos. Que en los casos en los que se tiene que aplicar correctamente, se aplica correctamente. Me voy a explicar. En ese caso, al sujeto lo van a juzgar es por tentativa de homicidio o homicidio en grave tentativa, porque se entiende que el resultado muerte no se le puede atribuir. ¿Sí me hago entender? Porque sí creó el riesgo, pero no lo realizó. Es decir, tentado, no lo mató con eso. El sujeto murió por otra cosa, pero no lo mató con eso. Bien. Básicamente es eso. En este caso disminuiría. Pero hay casos en donde sirve para acreditar que la pena debe ser mayor. Cuando, por ejemplo, puede afirmarse que en efecto hay la creación de un riesgo y la realización del riesgo. Lo que pasa es que es un elemento del delito que tú tienes que analizar. No es una figura que a veces está y a veces no, sino que viene dentro de los elementos del delito que tú analizas para saber si, haciendo check, puedes decir, no, sí, se configura todo, hay delito. Y hay delito consumado. O no, mira, falta la realización del riesgo en el resultado, hay delito, pero en grave tentativa. O no, mira, ni siquiera hay creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Esto es atípico, tenemos que cerrar hasta acá. Eso le sirve a todos. Eso le sirve al fiscal para saber cómo imputar, le sirve al juez para saber cómo tiene que aplicar la ley y le sirve al defensor para poder defenderse cuando vea que lo están imputando mal. ¿Sí me entiendes? Es básicamente esa la figura. Listo, doctor, muchas gracias. Eso era mi inquietud. Para eso estoy. Bien. Pues bueno, doctores, creo que podemos dejar hasta acá. La siguiente sesión vemos entonces alcance del tipo penal y Jacobs. ¿Listo? Muchísimas gracias, excelente Gracias, clase. doctor. Feliz noche. Doctor Juan Camilo, una excelente noche y feliz fin de semana, doctor, muy amable. Doctor Juan Camilo, un favor. Sí. ¿Usted nos puede hacer un favor de pronto de compartirnos las diapositivas? Sería muy importante Claro. poder tenerlas. Yo creo que ya lo había hecho, pero voy a mandárselas a Hazel o a Carla. ¿Listo? Bueno, señor, muchas gracias. Vale, que estén bien. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, que tenga buena noche. Feliz noche, muchas gracias.